un día donde se dieron a conocer medidas económicas claves para el nuevo modelo a desarrollarse en nuestro país. Lo hizo Martín Guzmán, el ministro de Economía, y con eso vamos a arrancar punto por punto para que entre todos podamos comprender las medidas, el trasfondo, el sentido y cómo terminará directamente afectando. Salone, ¿cómo te va? Hola Luciana, buenas tardes. Claro, además del plan económico presentado por el gobierno, sin dudas hay una decisión política de Alberto Fernández. A casi una semana como presidente está anunciando estas medidas económicas que el punto principal tiene que ver, Luciana, con resguardar o proteger a los sectores más postergados que tanto daño han sufrido en el gobierno de Mauricio Macri. Y con ese objetivo, el trasfondo y el entendimiento de algunas medidas, algunas antipáticas para un sector de la sociedad, pero lo ha explicado muy bien el ministro de Economía del porqué de la realización y de la aplicación de estas medidas. Entre ellas, por ejemplo, el recargo del 30% en la compra de divisas para atesorar por ahorro. Ese es uno de los puntos que incluye, lógicamente, el tope que ya había establecido el gobierno de Mauricio Macri de $200 cuando la operación se hace a través del home banking. Pero esto despertó, por supuesto, muchas inquietudes de consultas que empiezan a llegar desde cuándo va a regir, y aparte primero tiene que ser aprobado y empieza a regir una vez que la ley está, por supuesto, ya sancionada. Pero sí es uno de los anticipos y de los temas que hoy, para sorpresa de muchos, contó Martín Guzmán. Bueno, otro de los puntos, Luciana, tiene que ver con el fenomenal descalabro del sistema previsional en la era de Cambiemos. Por 180 días el gobierno va a cambiar esa fórmula. Recordemos esa fórmula que sancionó el gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2017. También ha sufrido muchísimo daño los jubilados con su poder adquisitivo, por la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación y al costo de vida de los argentinos. Pero si te parece, vamos a empezar a escuchar al ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando decía que se va a aplicar este 30% de impuestos a quienes quieren atesorar dólares. Esto decía el ministro de Economía. Como parte de este proyecto nacional, también necesitamos recuperar nuestra moneda y el ahorro en activos en nuestra moneda. Y por ello estamos eliminando el impuesto cedular que grava al ahorro en activos en pesos. Así como eliminamos un impuesto para fomentar el ahorro en pesos, también necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que nosotros no producimos, que son los dólares, y que no hemos generado. El país se endeudó brutalmente en los últimos 4 años, pero no utilizó esa deuda para generar mayor capacidad productiva que nos permita hoy contar con las divisas para sostener niveles altos de gasto en dólares. Es la realidad en que vivimos, ¿sí? Esta es la profundísima crisis económica y social que estamos atravesando. Y hay que reconocer esta realidad, todo el mundo la reconoce, ya lo hemos dicho, la reconocen el FMI, la reconocen los acreedores, la reconoce todo el país. En ese contexto en que no hay dólares, imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas y el 70% de ese impuesto, de la recaudación de ese impuesto, estará destinado a financiar la seguridad social, que, como dijimos, ha sido tan dañada en los últimos años. Este es uno de los fragmentos, uno de los cortes de Martín Guzmán explicando por qué, con el concepto de solidaridad en el fondo y entendiendo el contexto en el que está la República Argentina. En la explicación era muy clara, casi como un docente, cuando hacía la evaluación de esos dólares que Argentina se endeuda, y esos dólares en la Argentina no están, no se invirtieron en una Argentina con desarrollo productivo. Esto hablando de la herencia que deja Mauricio Macri y de este impuesto que directamente lo menciona con ese 30% a la compra de divisa extranjera. Sí. Y ese 70% de recaudación va a ser desviado directamente a la seguridad social, para financiar la seguridad social. Un ministro de Economía que cuida cada una de sus palabras. Podemos observar su conferencia de prensa, es la segunda, y vos fijaste que el peso de sus palabras las mide todo el tiempo, ¿no? Como decías vos, Luciana, cómo explica cada uno de los anuncios que el gobierno está presentando en los últimos días. Esta fue una de las medidas, uno de los anuncios. Acá
con detalle, con calma y con tranquilidad vamos a ir repasando las diferentes medidas. Momento de volver a escuchar lo que decía Guzmán en relación a los jubilados. ¿Qué va a ocurrir con los jubilados de manera puntual y detallada? Lo explica el ministro de Economía. El problema de la seguridad social, ha habido un fenomenal descalabro del sistema de seguridad social en los últimos 4 años. Lo que se hizo con los jubilados es grave y ahora tenemos un sistema que necesitamos cambiar porque no funciona. No funciona y desprotege a la población jubilada y desprotege al país como un todo. Nosotros lo que estamos haciendo es tomándonos 180 días para reemplazar una fórmula que fue pensada para una economía que iba a despegar y sostener niveles altos de crecimiento, por otra fórmula que tiene que ser consistente, que es razonable, ¿sí? Está claro que el modelo fracasó y por eso la población mayor ha sido tan dañada. Así que nos tomamos 180 días para reemplazar la fórmula actual por una nueva fórmula, pero en ese periodo lo que haremos es proteger a los jubilados que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y por empezar, estaremos dando un bono adicional para quienes perciben un solo haber mínimo, tomando recaudos para que no se modifiquen las escalas. Será un bono de 5.000 pesos en diciembre y otro bono de 5.000 pesos en el mes de enero. Bueno, esto fue hoy a la mañana la conferencia de Martín Guzmán. También en uno de los pasajes hace referencia al nivel de deuda que ha tomado la Argentina, que esa deuda que tomó Mauricio Macri no se aplicó al sistema productivo, ¿no? Al no aplicarse al sistema productivo, bueno, generó el descalabro que hoy todos conocemos. Todo el plan permanentemente, cuando uno analiza medida por medida, está circunscripta a los próximos 6 meses. Los próximos 6 meses que son claves para la Argentina que viene y en un modelo económico nuevo que se quiere instalar. Presten atención porque, por supuesto que en toda la explicación, el trasfondo tiene que ver con el concepto de solidaridad que Martín Guzmán lo explica bien. Lo que vengo a hacer hoy es presentar los aspectos centrales del proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva. Este proyecto de ley es el primer paso para resolver la crisis económica y social que está atravesando Argentina en este momento. En este proyecto presentamos un conjunto de medidas que buscan mantener ciertos equilibrios. Alineado con esta idea de cambiar las prioridades, lo que buscamos es proteger a sectores que están en una situación de gran vulnerabilidad, al mismo tiempo que restablecemos las condiciones de consistencia macroeconómica que son necesarias para resolver todos los problemas de la economía argentina. Buscamos con ello que la economía argentina deje de caer mientras, como decimos, protegemos a aquellos a que no les podemos pedir más esfuerzo en este momento. Y a partir de dejar de caer y en base a las nuevas condiciones, hacer que Argentina se ponga de pie y pueda despegar. Bueno, hoy también se refirió al esquema tarifario, que lo vamos a abordar en minutos con nuestros invitados, sobre el esquema tarifario que instaló el gobierno anterior, el daño que ha generado no solo a las empresas que se han endeudado, sino también a las familias. Luciana. Un plan que además, mientras seguimos escuchando y analizándolo, quita por un lado y da por el otro, dependiendo de los sectores más vulnerados estos últimos tiempos y de los sectores más afectados. Eso también es lo que hay que comprender en un marco general, en un marco global. Por eso, uno de los impuestos afectados es el de bienes personales. Bienes personales no pagan todos, sino aquellos que superan cierta cantidad de dinero en sus arcas, y eso hace que la modificación afecte a aquellos que más tienen. Así lo explicaba Guzmán. No podemos permitir que el déficit crezca. No tenemos cómo financiarlo. Y si recurriésemos si dejásemos crecer el déficit mucho y recurriésemos a emisión monetaria para financiarlo, eso sería desestabilizante. Nosotros no somos imprudentes, ¿sí? Justamente venimos a traer responsabilidad y a tranquilizar a la economía argentina. Y al mismo tiempo reconocemos que no le podemos pedir más a quienes están en una situación desesperada. Por lo tanto, vamos a tomar un conjunto de medidas tributarias con esos lineamientos. Parte de lo que se hizo fue, en el año 2015, bajar los impuestos más progresivos, el impuesto a los bienes personales. Nosotros volveremos a las alícuotas del año 2015. Y además, tomamos medidas que buscan fomentar la repatriación de capitales.
se va a agravar la tenencia de activos financieros de argentinos en el exterior, pero va a haber un sistema para alentar a que esos capitales vuelvan. Si una fracción de esos activos en el exterior en un determinado año regresa al país, esa alícuota adicional no se cobra. Bueno, hoy también planteó en la conferencia de prensa la mirada que no solo tiene el gobierno entrante sobre la herencia recibida, sino también el Fondo Monetario Internacional. Coincide que la economía argentina está pero muy difícil en cuanto ahora a solucionar los problemas que dejó Mauricio Macri, pero también los acreedores privados. Atención, porque ahora el gobierno tendrá que llevar adelante el frente externo, por lo menos tendrá que pagar los compromisos que contrajo Mauricio Macri, pero no solo sobre las dificultades económicas que hoy atraviesa la Argentina opina y habla el gobierno actual, sino también el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados. Importantes las medidas del bono que recién hacía referencia y que se va a implementar para aquellos que cobran la jubilación mínima, y esto es importante remarcarlo, y para aquellos que son beneficiarios de la AUH, un bono que termina siendo relevante en el ingreso para todas esas personas, ahora pensando en diciembre. Pero ¿cuánto está el dólar ahora? Porque a partir de la decisión y del anuncio de estas medidas, acá estamos viendo atrás lo que está ocurriendo en el mercado, reacciona rápidamente y el blue es el dólar que termina disparándose. Bueno, vamos con nuestro móvil, estamos en la City porteña, está Claudio Cardoso. Claudio, adelante. Pablo Mesina, perdón. Pablo, Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes, Adrián, Luciana también allí en estudios. Bueno, acá en la City muy tranquilo, ¿no? No pasa absolutamente nada porque, bueno, la cotización del dólar oficial, ahí lo ven ustedes en pantalla, entre 60 y 64, no hay variación. El euro entre 68 y 75. Hace un ratito también estaba chequeando a través del home banking de dos bancos diferentes y se estaba vendiendo a 63, es decir, que no ha tenido modificación en cuanto a los últimos días. Siempre estamos hablando del dólar oficial, sí ha tenido un incremento de $1.50, 2, en donde el dólar blue se ha estado negociando 74, 75 pesos para la venta, la punta compradora 68, 69, quizás en algún caso un poco menos, son aquellos que se venden por allí. Aquí hay escaso movimiento porque, bueno, no se puede comprar dólares. La realidad es que el cepo del cepo instalado por la administración anterior, que recuerdan ustedes, pospaso había sido de 10.000 y después llegó a 200 pesos, muy lejos de los 2 millones de dólares tras la salida del cepo del año 2015, hace que no se pueda mover mucho la cotización en cuanto al dólar oficial. Muchos de los que ya tenían la posibilidad de tener esos 12, 13.000 pesos para comprar a través de cuenta los 200 dólares ya lo han hecho. En lo que va del mes de diciembre. Otros lo habrán hecho quizás en el día de hoy, pero esto no ha modificado la cotización sensiblemente. En la cotización menor la pude ver a una cuadra de aquí, en donde para la venta estaba a 63,70, apenas 30 centavos de diferencia y prácticamente cercano a lo que se puede comprar en un banco, si uno tiene cuenta, los 200 dólares, y recordemos por ventanilla solamente 100 dólares. Aquí hay turistas que se acercan y prefieren no comprar a los que ofrecen dólares por la calle y hacerlo en alguna entidad oficial, y si bien la cotización obviamente es menor, hay una diferencia, prefieren ir al dólar seguro y hacer una transacción en las casas de cambio que operan por aquí en la City porteña. Por ahora realmente muy tranquilo el movimiento, como habitualmente estas medidas anunciadas no han generado ningún tipo de modificación en cuanto a las cotizaciones, saltos mínimos en lo oficial, y sí, claro, un poquito más en el dólar blue, que habrá que ver cómo se acomoda también en los próximos días. Pablo, a ver, ¿cómo estás notando al ciudadano de a pie? ¿Lo ves que se agolpa ante las pizarras o no? No, solamente adentro haciendo algunas operaciones, algunos pasan y miran, en realidad quizás llama un poco más la atención de nuestra cámara, de alguno que otro canal colega que está por aquí siguiendo la cotización de las pizarras, pero como que no se le ha dado mucha relevancia, porque además uno pasa y ve que la cotización aquí es prácticamente la misma de los días anteriores, entonces no hay modificación en cuanto a lo que es el dólar oficial. Aquellos que deciden hacer algún tipo de operatoria por el dólar paralelo, bueno, quizás están buscando alguna cotización mejor para aquellos que lo ofrecen por la calle o en las conocidas cuevas, pero realmente aquí es muy tranquilo, Esto no ha tenido ningún tipo de modificación o de cambio, por lo menos desde las horas que estoy aquí, al movimiento que hemos visto en los últimos meses o en los últimos días, muy diferente a lo que fue tras la salida del cepo, ¿no? Donde ahí sí se podía ver un movimiento realmente intenso, o los bancos, recuerden ustedes, cuando se sabía que se iba a reforzar y se iba a ajustar el cepo de los 10.000 dólares que había puesto el gobierno inicialmente después de las PASO, donde mucha gente fue
fue a hacer compras masivas, a cambiar toda la cantidad de pesos que tenía dólares y a retirarlo además de las cuentas bancarias y llevarlo al colchón o a la caja de seguridad. Realmente muy, muy diferente a lo que se vivió hace un mes atrás aproximadamente, un poquito más. Hoy la City está moviéndose como habitualmente lo hace. Muchas gracias, Pablo. Cualquier novedad regresamos, por supuesto. En un ratito volveremos a darnos una vuelta por la City porteña. Claro que sí. Por supuesto que es un termómetro de lo que pasa en la ciudad. Importante también lo que ha anunciado en relación a las tarifas. Recién lo comentábamos. Importante porque hay congelamiento en las tarifas hasta fines de junio. Y esto es un alivio para muchos usuarios, donde las tarifas resultaron durante todo este último tiempo impagables. Para charlar de este tema estamos en comunicación telefónica con Santiago Pavón, que es abogado del CEPIS, por este congelamiento de tarifas hasta fines del mes de junio. Te saludamos con Adrián Saloni, soy Luciana Rubinska. Muchas gracias por atendernos. Tu primera apreciación de esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional. Hola Luciana, Adrián, buenas tardes. Bueno, la verdad es que desde el CEPIS esta primera decisión la tomamos con mucha expectativa y con mucha alegría. La verdad es que nosotros hemos venido luchando los últimos 4 años, intentando que los tarifazos cesaran a través de la intervención de la justicia. Lamentablemente, bueno, la justicia tiene sus tiempos y los tiempos no han sido los mismos que los de los ciudadanos. Así que la verdad que esta decisión del Poder Ejecutivo nos pone muy contentos y refleja un pedido que es de toda la sociedad, ¿no? Santiago, y lo planteaba el presidente, ¿no? Alberto Fernández, que sectores que han ganado muchísimo dinero ahora hagan un esfuerzo. Hoy lo decía Martín Guzmán, ¿no? Cuidar a ese sector tan vulnerable que ha sufrido muchísimo en los 4 años de Cambiemos. ¿Cuál crees que va a ser la reacción de los dueños de las compañías de energía que han ganado muchísimo en este último tiempo? ¿Qué opinás? Bueno, esperemos que la reacción de los dueños de las empresas energéticas sea acorde a la realidad de nuestro país. Digamos, nuestro país hoy en día no está para andar siendo mezquinos con quienes más lo necesitan. Realmente estos sectores concentrados han tenido ganancias en dólares, han sido ganancias extraordinarias. Nosotros inclusive en nuestras acciones judiciales siempre destacábamos las grandes ganancias que tenían estas empresas y cómo eso estaba por encima de la media de todo el pueblo argentino. Por lo cual, a pesar de que es un sector concentrado y que es un sector poderoso, esperamos que pongan el hombro, como ha puesto el hombro todo el pueblo argentino en los últimos 4 años, ya que ellos ni siquiera van a perder, sino que lo que se les pide es que ganen un poco menos y que ganen en pesos. Atento que está en Argentina, la energía se distribuye en Argentina y todos los ciudadanos vivimos en pesos, por lo cual nosotros siempre planteamos que era una locura que las tarifas estuviesen en dólares, que la energía estuviese en dólares, cuando todos los argentinos ganamos en pesos. Y que eso no se vio reflejado en inversiones, ¿no? Esto está claro. Sí, exactamente. Se dio la paradoja de que las empresas energéticas, después de estar años diciendo que no podían invertir porque las tarifas eran bajas, tuvieron las tarifas más altas de los últimos 50 años, junto con el mejor equipo de los 50 años, y las inversiones no se vieron reflejadas. Y eso lo vimos en cortes, tanto nacionales como provinciales, como municipales. No debemos olvidarnos que hemos sufrido un corte histórico, el cual toda la nación argentina se quedó sin luz, a pesar de las estratosféricas tarifas de luz, de gas y de agua. Cuando uno analiza esta medida, por supuesto que genera cierto alivio, porque los aumentos más considerables ya se realizaron. También, siguiendo un poco la línea de lo que planteaba mi compañero, las empresas no lo sostienen y de hecho se expresaron en contra o diciendo que si no iban a poder seguir invirtiendo para que no haya, en el caso de la luz, cortes de luz. ¿Qué puede llegar a pasar después de esos 6 meses? Si bien lo inmediato son estos 6 meses, ¿cómo crees que se puede reacomodar? ¿Cómo debiera reacomodarse todo? Y nosotros lo que creemos que debiera reacomodarse, tal cual lo plantea el Poder Ejecutivo, con una revisión integral de las tarifas, pasar las tarifas de dólares a pesos, y que estas tarifas sean acorde al ingreso de la ciudadanía. Habrá que fijar un indicador por el cual las mismas aumenten, el cual puede ser la inflación, el cual pueden ser los ingresos de la ciudadanía, el cual puede ser una mezcla de ambos. Pero lo que entendemos que esto como está actualmente no puede seguir. Esto está planificado solamente para que las empresas energéticas llenen sus arcas de dinero, pero entendemos que el rol del Estado no es ese. Por eso, como el rol del Estado es regular,
Entendemos que esta medida es muy buena y también es muy buena la medida de intervenir el ENRE y intervenir el Enargas, que también está proponiendo el presidente, ya que esos entes que debían ser de Contralor habían sido cooptados justamente por trabajadores o empleados de estas empresas que los habían ubicados en lugares estratégicos, y entonces en lugar de controlar lo único que hacían eran avalar, se habían convertido en una oficina de avalar los aumentos que proponían las energéticas. Por lo cual entendemos que la medida del presidente es muy buena y además es integral, ¿no? Porque se va a revisar la tarifa, se revisan los órganos de control y se interviene el ENRE y el Enargas, y además se da marcha atrás con la creación de un organismo nuevo que había tomado ya Mauricio Macri sobre el fin de su mandato, lo cual también nos parece muy importante y muy valorable. Bueno, un gobierno que intenta en esta primera semana llevar alivio a los argentinos, ¿no? Con estas medidas que estamos conociendo. Santiago, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Mando un abrazo. Seguimos analizando la agenda de Alberto Fernández y de las acciones, las medidas que se tomaron y que se seguirán tomando. Una agenda recargada en este fin de año y un encuentro importante. Consenso Fiscal 2019. Estuvo Alberto Fernández reunidos con diferentes gobernadores para pautar los nuevos lineamientos. ¿De qué se tratan estos nuevos lineamientos? ¿Cuál es el vínculo con las provincias? ¿Cuál fue